En el día de hoy, junto a Nicolás Guartamendía y quien les habla, Sol Carreras, vamos a estar hablando sobre los estudios culturales de Antonio Gramsci y la noción de hegemonía. ¿Quién fue Antonio Gramsci? Nació el 22 de enero de 1891 en Cerdeña, al sur de Italia. Fue un filósofo, teórico marxista, político y periodista italiano. Fue conocido por desarrollar los roles de la cultura y la educación dentro de las teorías de economía, política y clases de marxismo. Fundó el Partido Comunista Italiano para movilizar a los trabajadores por sus derechos. Encarcelado en Roma por el régimen fascista, la mayor parte de su legado fue escrito en prisión entre 1925 y 1935, y se conoce como los Cuadernos de la Cárcel. En más de 3.000 páginas describe su visión del mundo y propone mecanismos para cambiar la realidad. Reflexiona acerca de los temas centrales para el marxismo, como las relaciones entre estructura y superestructura, entre ideología y ciencia o entre el pensamiento y la acción política. Según su perspectiva, en toda sociedad de clases hay relaciones de fuerzas que son cambiantes. Se centró en comprender cómo la cultura y la política podrían estimular el cambio revolucionario, es decir, se centró en los elementos políticos y culturales del poder y la dominación. Los pensamientos de Gramsci fueron fundamentales para todos los movimientos que rechazaban la globalización del capitalismo. Falleció el 27 de abril de 1937 en Roma, Italia, a los 46 años. En esta parte del video vamos a explicar la concepción de hegemonía para Gramsci. El pensamiento de Gramsci sobre diversos temas dentro del marxismo se consideraba muy renovador en su época y que de cierta forma se separaría del marxismo clásico. A la sociedad, Gramsci la divide en dos planos superestructurales: la sociedad civil, la esfera donde el hombre desarrolla sus intereses individuales, formado por los organismos privados, y la sociedad política o el Estado, que en esta superestructura entra la función y concepto de hegemonía. La palabra misma hace referencia a la persona que tiene el poder, y en este caso el Estado cumple la función hegemónica de liderar o dominar a las personas de la sociedad. A estas funciones se les considera como organizativas y conectivas. Algo importante a destacar es que Gramsci plantea una doble concepción de Estado. Por un lado está la definición restringida, que es la del marxismo clásico: el Estado como entidad que ejerce el dominio a través de las leyes, la policía, el ejército y las cárceles. Por otro lado, el autor plantea que el Estado es el instrumento para adecuar la sociedad civil a la estructura económica. En esta concepción, la sociedad civil toma participación, siendo esta la definición ampliada de Estado. Para adecuar la sociedad civil a la estructura económica, se necesitarían formas de hegemonía alternativa, en otras palabras, una manera de emplear el poder sin forzar a las personas. Esto se haría a través de los mismos organismos que conforman esta sociedad: escuelas, sindicatos, grupos y asociaciones. Para cumplir este objetivo se requeriría organización, vanguardias preparadas y pedagogía política, planteando así la figura de los intelectuales, pero no del criterio elitista de intelectual, sino como personas que trabajan con su intelecto. Los intelectuales, dice Gramsci, son los persuadores y empleados de la hegemonía de la clase dominante. No son un grupo social autónomo y forman parte de la producción económica, pero no se limita a ser solamente los técnicos de la producción, sino que también son los que le dan conciencia de sí mismos a las clases dominantes, juzgándolas tanto en el campo político como en el social. Y al igual que el Estado, hay dos tipos de intelectuales. Todo grupo social, cuando se afianza en el campo económico y debe elaborar su propia hegemonía política cultural y crear por consiguiente sus propios cuadros, sus propios intelectuales, encuentra al mismo tiempo algunos ya formados por la sociedad precedente, por la formación económico-social anterior. Estos serían los intelectuales tradicionales. Aunque Gramsci no lo definió en su totalidad, sí les dio características específicas. Están ligados a un modo de producción anterior, pertenecen al gobierno ya dominante. Al intelectual se le denomina tradicional en relación con una clase progresiva que plantea cosas nuevas y se consideran independientes de las clases sociales. Ellos mantienen una postura conservadora y están formados por filósofos, literarios o artistas. El segundo tipo de intelectual es el orgánico. Este, a diferencia del tradicional, participa activamente en la sociedad civil como constructor y organizador persuasivo en todo momento. Estos tratan, a través de las organizaciones las cuales representan, imponer sus nuevos proyectos a la clase dominante. Gramsci decía que el capitalismo industrial
crea esencialmente técnicos y científicos ligados a la producción. Estos son los intelectuales orgánicos del capitalismo, mucho más relacionados a la función productiva que los tradicionales. El papel de la educación toma una función muy importante, el intelectual orgánico mediante una intervención hegemónica, en otras palabras, en una relación del que sabe al que no sabe, debería orientar a las personas para que logren aprender o reflexionar. Por ejemplo, a muchos sectores que no han accedido a las escuelas y viven en medio de creencias. Pero esto no sería a través de la imposición, sino intervención, la suficiente para que los individuos puedan reflexionar por sí mismos sobre su conocimiento y prácticas. El cambio de producción cultural en este proceso es fundamental. Según Gramsci, la figura del partido político también es muy importante, el cual debe ser un mediador, formar el camino para la construcción de una voluntad colectiva, nación popular, capaz de cambiar los signos de la hegemonía. Y en cuanto a los partidos y la formación de intelectuales, Gramsci decía que los partidos elaboran sus propios intelectuales, de modo que contribuyen a proporcionárselos al Estado. El intelectual en sí se forma como cuadro en el partido y luego asume una función estatal, pero los partidos forman al intelectual de una manera más orgánica y rigurosa que el Estado. Además de una sociedad civil comprometida, toda revolución necesita de un sujeto revolucionario. El sujeto revolucionario es un sujeto colectivo. Este sujeto colectivo genera otra idea hegemónica que transforma la sociedad y que a su vez influye y transforma al individuo. Esto lleva a otro concepto fundamental, la filosofía de la praxis. No se puede separar al sujeto del objeto, tampoco el ser del pensar y el hacer. La praxis es el territorio donde se une la idea y la acción. De todas las formas de prácticas, la más alta es la revolución. Por eso, el marxismo se considera una filosofía de la revolución. Tanto la concepción ligada a la hegemonía de Gramsci como las prácticas culturales influyeron en la llamada nueva izquierda europea. La nueva izquierda no aspira simplemente a derrotar a los oponentes en las elecciones, sino a invalidar sus ideales más preciados. La exigencia primordial del intelectual de la nueva izquierda es construir una contrahegemonía. Esto implica tanto examinar críticamente el propio accionar como dejar de lado la imagen del proletariado europeo para conocer las costumbres, los gustos y la ideología de la clase obrera. En el proyecto político de reemplazar la hegemonía burguesa e instalar una contrahegemonía de la clase obrera, Gramsci le otorga a la cultura un lugar fundamental, porque es allí donde el hombre, la clase, adquiere conciencia de su lugar en la estructura económica y por lo tanto de la posibilidad de producir un cambio. La nueva izquierda es plenamente consciente de las limitaciones del análisis de clases. La tarea revolucionaria de construir una contrahegemonía tiene como condición necesaria, aunque no suficiente, analizar las manifestaciones culturales de las clases dominantes y fundamentalmente investigar las contradicciones del discurso de los grupos dominantes. No solo es fundamental que el obrero adquiera una conciencia crítica de clase, sino que el intelectual reconozca su función como productor. El intelectual tiene que reflexionar sobre su posición en el modo de producción cultural, su rol como fuerza productiva y las relaciones de producción en las que está inmerso.